Chile se convirtió en el primer país de América Latina en implementar la fortificación obligatoria de la leche y la harina de trigo con vitamina D, una medida que comenzó a regir en junio de este año tras más de 15 años de investigación liderada por la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Esta iniciativa busca enfrentar la alta prevalencia de déficit de esta vitamina en la población, especialmente en las zonas australes del país. En concreto, la normativa obliga a incorporar vitamina D a la leche líquida, la leche en polvo y la harina de trigo, con la proyección de aumentar la ingesta diaria de este nutriente en 400 UI y reducir significativamente los casos de deficiencia severa. Vamos a analizarlo justamente con nuestra siguiente entrevistada. Ella es académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA de la Universidad de Chile, bióloga y doctora en ciencias biomédicas, Carol San Martín. Carol, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Carol, partamos por algo súper básico. ¿Por qué es tan necesaria la vitamina D para la salud de las personas? La vitamina D tiene varias funciones. El rol que siempre se estudió durante muchos años era su efecto en la absorción de calcio, ya sea en los huesos o a nivel estomacal, y por eso el fortalecimiento de todo el sistema esquelético. Por lo tanto, es tremendamente importante para mantener nuestros huesos sanos y fuertes. Por lo tanto, a medida que aumentamos en edad y que envejecemos, esa importancia es más relevante aún, y también en los niños que están en desarrollo. Con el tiempo y el aumento de la investigación también se ha visto que tiene un rol fundamental en el sistema inmune, por lo tanto como sistema de defensa, y también en los últimos años se ha visto su rol en la salud mental y enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, tener bajos niveles de vitamina D podría afectar o favorecer el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas y también trastornos del ánimo como la depresión. Perfecto. Ahora, una gran pregunta que siempre surge es por qué un país que tiene un clima como el nuestro, y eso implica que tenemos buenas dosis de sol durante los días, ¿por qué tenemos esta deficiencia? Bueno, eso de tener el clima que tú comentas no es tan así porque, bueno, todos sabemos, somos un país largo y flaco y en la parte norte de Chile tenemos harta radiación, ¿cierto? De rayos UVB, que son los rayos del sol que nos permiten sintetizar la vitamina D, pero a medida que nos alejamos y vamos más a las zonas australes, la obtención de estos rayos UVB disminuye. Entonces, al ser un país con estas características, nuestra población también es bastante heterogénea respecto a eso. Pero independientemente del sol, se cree que los bajos niveles de vitamina D están dados por varios factores. Uno de ellos puede ser el sedentarismo y la obesidad, ya que la vitamina D se fija en el tejido adiposo. Por lo tanto, mientras tú tienes más tejido adiposo, más grasa en tu cuerpo, la vitamina D va a quedar en cierta medida secuestrada ahí y no va a estar llegando a las otras células de tu organismo que son las que le necesitan para ejercer la función que ya comentamos. Por lo tanto, eso es un factor importante considerando la obesidad de nuestra población. Por otra parte, no exponernos al sol. Pasamos por una pandemia donde pasamos a tener muchos trabajos más asociados a conexiones online y pasamos más tiempo encerrados bajo techo. También si miramos los niños y las niñas, pasan más tiempo ahora jugando en pantallas que en el aire libre, jugando, corriendo, etcétera. Por lo tanto, nuestro estilo de vida ha cambiado y nos ha llevado a estar más adentro, bajo techo o con luces artificiales y no exponiéndolos al sol. Y por último, me gustaría destacar también, que no deja de ser importante, ¿cierto? El, el aumento de la conciencia con respecto al desarrollo de cáncer de piel. Por lo tanto, tenemos una conciencia aún mayor y por lo tanto muchas personas usan protector solar, incluso en invierno, como hábito normal dentro Claro. de su rutina. Por tanto, si te pones al sol con protector solar, no se va a poder sintetizar la vitamina D en tu piel. Así que en conjunto todos esos factores nos han ayudado bastante a ser una población con bajo nivel de vitamina D.
Ya, pues decíamos entonces, Carlos, y te agradecemos mucho la explicación, pero decíamos que esta decisión de fortificar tanto la harina como, decíamos, la leche, ¿no? Esto es a partir de 15 años de investigación. Entonces, ¿qué nos muestran estos 15 años de investigación? Bueno, esto, donde se midió efectivamente los niveles de vitamina D a nivel poblacional fue la última encuesta nacional de salud de Chile, que ya tiene bastantes años, fue en el 2017. Y ahí se vio que en esa encuesta se tomaron dos grupos etarios importantes para medir los niveles de vitamina D, porque no se podía medir a toda la población porque es bastante costoso. Y se midió en mujeres en edad fértil y en personas mayores. Y en ambos grupos etarios se vio que los niveles de vitamina D eran deficientes. Y esta deficiencia era aún mayor en las latitudes más sur de Chile. Entonces, ese dato fue bastante importante para tomar esta problemática como un problema de salud pública que se debía ser abordada como tal, no como problemas individuales, cuando tú vas al médico te receta vitamina D, sino esto es un problema de la población completa. Por lo tanto, ahí se empieza a generar esta política de fortificación. Perfecto. ¿Y qué impacto dirías tú tendrá esta medida de salud pública? ¿Cuándo se va a empezar a notar? ¿Cuándo parte también? Es importante saberlo. Bueno, parte ahora en junio. Esta normativa se lanzó en el 2023 para estar en vigencia en el 2025, si no me equivoco, y luego se dio un año más para que toda la industria se pudiera adaptar a eso. Y ahora en junio del 2026 ya está en vigencia y si usted te fijas en la harina que tú compras en la casa, la leche ya viene fortificada. Correcto. El ejemplo, la Ujú. fortificación, que el modelo que está haciendo Chile es el mismo que se aplicó en Finlandia. En Finlandia en el año 2003 se aplicó una fortificación y la fueron monitorizando, lo cual fue una súper estrategia, porque en el 2010 volvieron a monitorizar a la población y se dieron cuenta que los niveles no habían subido lo esperado. Por tanto, duplicaron la fortificación. Y Chile está siguiendo ese modelo de Finlandia, el que usó después de la fortificación. Por lo tanto, se espera que en un año o dos ya podríamos superar los niveles o llegar a los niveles esperados. También esta política implica que vamos a hacer un seguimiento a la población, lo cual es bastante interesante, porque no se trata de solo fortificar y después no ver nunca más qué está pasando, sino que si seguimos bien el modelo Finlandia, deberíamos tener bastante éxito. Claro, Carol, ¿por qué se eligieron estos alimentos, es decir, la leche y el pan? Perdón, no dije pan, dije la leche y la harina. Ahí está. ¿Y por qué no otros? Eh, Mira, la leche porque la población consume lácteos. Primero esto se compara con la encuesta de alimentos y se vio que la población general consume lácteos en mayor o menor medida de acuerdo a la edad. Por lo tanto, es un alimento que llega mucho a la población. Sin embargo, también esto es súper interesante, se consideró que hay un porcentaje de personas que no consumen productos de origen animal. Entonces la ley pide que la fortificación sea con vitamina D de origen animal o de origen vegetal para poder aplicárselo a personas que no consumen alimentos de origen animal. Y en las harinas también, porque bueno, somos grandes consumidores de pan y el pan es la materia prima, la harina, perdón, es la materia prima para hacer el pan. Y ahí también va a ser fortificado con vitamina D de origen animal o no de origen animal, vegetal. Así que Perfecto, esos ¿ves? son los alimentos Esas son las razones preferidos. principales, totalmente de acuerdo. Déjame contar que conversamos a esta hora con Carol San Martín, ella es académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, el INTA, y además bióloga y doctora en ciencias biomédicas. Carol, bueno, yo te lo preguntaba de alguna manera, pero me gustaría insistir en el punto de qué cambios se van a poder apreciar en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en las personas mayores, con esta mayor ingesta de vitamina D. El cambio más obvio, por ejemplo, eso es los niveles, simplemente los niveles Mm, sanguíneos. claro. Así como personalmente, a lo mejor tú te puedes dar cuenta si que tus niveles de vitamina D son adecuados porque te vas a sentir con mejor ánimo. A mí me pasó que mis pacientes reportaban sentirse mejor después de alcanzar los niveles adecuados de vitamina D. Las personas mayores pueden tener menor fragilidad en sus huesos, ¿cierto? En el momento de caídas o golpes puede existir una menos probabilidad de fractura. Pero así, básicamente, podríamos a largo plazo, pero
muy a largo plazo y con estudios muy bien diseñados, probablemente ver una disminución en la incidencia de algunas enfermedades relacionadas con el sistema inmune, como podría ser el cáncer. Esos son estudios más a largo plazo y que tienen que estar muy bien diseñados para llegar a verlo. Pero una persona que tiene niveles bajos de vitamina D y que logra alcanzar los niveles esperados con esta fortificación, yo esperaría que tuviese tal vez menos incidencia de enfermedades respiratorias, mejor estado de ánimo y mejor salud ósea. Ahora, ¿esta fortificación reemplaza la necesidad de exponerse al sol? Eh, mm, Buena pregunta. Debería poder reemplazarla. Debería Debería. poder reemplazarla porque las cantidades son bastante adecuadas y debería poder reemplazarla. ¿Qué son estos 400 UI versus 800 UI, que son unidades internacionales? Pero para que los que estamos de este lado, cuéntanos de qué se trata, porque ¿por qué de repente los médicos te recetan 400 UI y otros 800 UI? Ya, mira, bueno, son unidades internacionales, como tú bien dijiste, es una medida para medir la cantidad de vitaminas específicamente y dependiendo del nivel, qué tan bajo tú la tengas, es cuánto tu médico te va a recomendar. Porque cuando una persona tiene los niveles muy bajos de vitamina D, se le recomiendan cerca de 2.000 a 5.000 unidades internacionales para lograr alcanzar los niveles adecuados. Y una vez que tú los alcanzas, se deja una dosis que se le llama de mantención, que va cerca de los 800 unidades internacionales. Entonces, la fortificación que se está aplicando ahora quiere alcanzar esos niveles como de mantenimiento y con eso se espera que la población consumiendo constantemente estos alimentos llegue a los niveles adecuados a largo plazo, Ahora, mediano a largo plazo. perfecto, o sea, la vitamina D de todas maneras es lo que se produce, ¿no es cierto?, en la síntesis que decías tú que se produce gracias al sol. No es que esté presente en alimentos específicamente. Eh, Hay el 80% de la vitamina D que tiene nuestro cuerpo es producido Ya, por el sol. El ya. 20% viene de los alimentos, pero los Ajá. alimentos son muy extraños, los champiñones, por ejemplo, el Así, huevo, ¿ah? algunos, Ya. algunos pescados, es complicado. No es No es como que lo que esté uno consume presente tan también, fácil. por Claro, supuesto, y no eso es es como importante. coma brócoli y va a tener, no. No, Son alimentos claramente muy no. específicos. Ahora, Entonces lo la que sí, mayoría viene del sol. perfecto, pero lo que sí uno observa es que, no sé, te pregunto también, los multivitamínicos, las vitaminas que se venden en las farmacias para la piel, todas traen vitamina D. No sé si pasa lo mismo con los suplementos proteicos, te lo pregunto. Sí, casi todos estos multivitamínicos y proteínas, también, casi todos vienen fortificados con vitamina D porque es un tema que se viene hablando hace muchos años de que tiene un efecto positivo en nuestra salud global. Ya no es Ujú. solamente la visión en los huesos, sino que es que sabemos ya ahora que esto tiene incidencia en toda nuestra salud. Por lo tanto, eso ya ya se ha hecho conciencia de eso y todas las farmacéuticas lo han incorporado en todos sus suplementos. Y si tú vas al médico, a cualquier especialista, siempre te van a pedir los niveles de vitamina D, porque es algo que ya lleva por lo menos unos 10 años como en el inconsciente de que son niveles que a nivel poblacional están bajos y por lo tanto hay que pesquisarlo cada vez que se Claro, pueda. así es. Ahora, Carol, la pregunta que algunos se hacen, ¿esto va a afectar el sabor del pan o de la harina? Bueno, del pan convertido, ¿no es cierto?, a través de la harina o de la leche misma. Yo esperaría que no, o sea, Chile tiene mucha experiencia en fortificaciones, ha fortificado con ácido fólico para disminuir la espina bífida en los recién nacidos, fortificamos el agua con flúor para nuestros dientes, entonces la Sí, industria tiene pues. bastante experiencia, diría yo, y Ya. nuestra industria va a ser capaz de, de sobrellevar esos problemas. Claro, porque se bajó de hecho la sal en el pan. No sé si a lo mejor estábamos muy acostumbrados a mucha sal. Yo no sé si eso hubo un cambio ahí, si fue notorio, no recuerdo que yo sepa. Claro, la industria tiene que acomodarse a las normativas y también a las necesidades de la Ya. población. Yo dudo que esto haga un efecto en el sabor. Además, antes de esta ley, muchos de los yogures y leches ya venían fortificados y muchos tenían un sello ahí como fortificado con vitamina D. De verdad es un tema que está en boga hace bastantes años ya.
Ahora, Y Carol, sí, termina nomás, no te quería preocupes. decir que Chile es pionero en esto, no hay muchos países que tengan ley de fortificación. Ya. Canadá, Finlandia, Estados Unidos tiene una ley que no es mandatoria, pero en Latinoamérica nadie tiene una ley de fortificación con vitamina D. Claro, somos los más australes y los que tenemos menos sol, pero en muchos países esto no está hecho como política pública. Eso es muy interesante. Ahora, Carol, ¿hay déficit de otros nutrientes, de otras vitaminas en Chile? Uy, difícil pregunta, porque eso solo se puede saber si uno lo mide a nivel Exacto, poblacional, ¿cierto? claro. Así que no te podría decir a ciencia cierta sin equivocarme, así como si No, estamos total. déficit en vitamina Pero de B o hierro, D. por ejemplo, de hierro, o falta de que la gente esté comiendo menos legumbres, en fin. Mm, bueno, de hierro, de algunas vitaminas, por ejemplo, hierro, ácido fólico, la harina también viene fortificada, por lo tanto, me atrevería a decir que no. Y que habría que evaluarlo sí o sí, caso a caso. Pero lo que más que déficit tenemos exceso de muchos Totalmente. componentes de nuestra dieta. Exactamente, y eso es lo que tenemos que cuidar. Queremos darte las gracias, Carol San Martín, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile, por haber estado con nosotros esta tarde. Naomina, muchas gracias a ti por la invitación, un agrado participar en este programa.